Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a mostraros cómo hacer la instalación del enganche y del kit electrónico en un Hyundai Kona, eso sí, en su versión gasolina. Antes de comenzar con la instalación, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y así, de un solo vistazo y dada su sencillez, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar un enganche en bola desmontable vertical. Como pasos previos, antes de la instalación del enganche será necesario desmontar el paragolpes. Para ello quitaremos los tornillos en ambos pasos de rueda, tornillos también que veremos a la hora de abrir el maletero y unos en la parte inferior. Y después una peculiaridad que os mostraré más adelante. Como os decía, en los pasos de rueda quitaremos los 4 tornillos de estrella. Repetimos la operación en el lado derecho. En la parte inferior quitaremos las grapas que sujetan los plásticos de los pasos de rueda. En el lado de la derecha tenemos, en vez de 2 grapas, tenemos 3 que sujetan el paso de ruedas y un tornillo que tenemos junto al escape que quitará este embellecedor. Como os decía al principio del vídeo, la peculiaridad que tiene este paragolpes es que hay que quitar 2 tornillos a ambos lados, que son los que sujetan la traviesa interior del paragolpes. Estos son los tornillos a desmontar. Como podéis ver, tenemos la clavija de conexión del paragolpes. Aprovecharemos que la tenemos a mano para quitarla. Como podéis ver, en el lado derecho, el desmontar este plástico era para tener acceso al tornillo que veis ahí. Y para poder desmontar el paragolpes nos quedará quitar los 2 tornillos que vemos a continuación. Realizados estos pasos, ya podemos proceder a desmontar el paragolpes. Tiraremos de la esquina hacia afuera y ya lo tenemos suelto de una esquina, vamos a la otra y repetimos la operación. Liberamos esta parte de aquí y una vez que lo tenemos ahí, en la parte central, tiraremos un poquitín y ya lo tenemos fuera. Dejaremos apoyado el paragolpes. Y ahora fijaros bien, tenemos que desmontar esta patilla de aquí, que va con una grapa y un tornillo por el otro lado. Y estas 2 piezas metálicas que van a las esquinas del refuerzo. La forma más cómoda de quitar el tornillo que tenemos por la parte trasera de esta pieza será desanclar de las grapas todo lo que es el refuerzo. Para ello quitaremos estas 3 y estas 2 que vemos aquí. Ya podemos inclinar aquí la pieza y veis que tenemos un mejor acceso a ese tornillo. Esta pieza la eliminamos porque por ahí es por donde nos saldrá el enganche. En ambos lados quitaremos los 4 tornillos, 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior. Como podéis apreciar, el tenerlo quitado de las grapas que os comentaba anteriormente facilita el poder desmontarlo. En el otro lado repetimos la operación. Volveremos a colocar las grapas que sujetaban el refuerzo, a excepción de la central. Colocaremos en el enganche introduciendo primero el lateral derecho. Recordar tornillos de 10 con arandela de ala ancha.
Colocaremos la bola poniendo los tornillos de 12-25 con arandela grower en el lateral derecho. Colocaremos también el tornillo de 12-25 en la parte superior y la pieza de sujeción de la base de enchufe y la anilla de seguridad las colocaremos junto al tornillo de 12-35 en el orificio inferior. Recordar que esto se puede posicionar más arriba o más abajo dependiendo del paragolpes que tengamos. En este caso lo vamos a colocar a una altura media debido a que el paragolpes nos va a quedar a esta altura de aquí. Una vez ajustados todos los tornillos, procederemos a darles el par de apriete. Tener en cuenta que tenemos tornillos de 10 y de 12. Colocaremos esta muesca con la forma que tenemos preparado para ello. Al tenerla puesta ahí, podremos hacer subir y bajar arandela ancha que va colocada aquí, el tornillo Allen, por detrás colocaremos la arandela de 6 y la tuerca autoblocante. Apretaremos lo suficiente como para que nos permita subir y bajar con facilidad, pero que no caiga por su propio peso. Sobre las pletinas que tenemos soldada en el cuerpo central colocaremos estas chapitas, que después nos ayudarán a sujetar el paragolpes. En cuanto al kit electrónico, varias son las opciones que tenemos. Podemos montar un kit específico, conectado a la línea de campus. Eso sí, tener en cuenta que no lleva conectores originales. También tendremos que hacer el corte de la antiniebla y pasar un positivo hasta la caja de fusibles donde conectaremos la toma de alimentación. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragón Pro, el cual va conectado directamente a las señales de los pilotos. Y en este vehículo nos favorece bastante, debido a que las señales de los pilotos nos salen al paragolpes y en el piloto de la aleta izquierda, con lo cual no tendremos que pasar ningún tipo de cable al lado derecho. Y al igual que en el kit específico, pasaremos una línea de positivo hasta la caja de fusibles. Para la instalación de nuestro kit electrónico desmontaremos parcialmente el maletero y, como os he dicho, solamente el lado izquierdo. Para el desmontaje de la moldura central, quitaremos unas grapas en el interior. Quitaremos ambas grapas. Tendremos que desmontar los tornillos de estrella que vemos aquí. Con la ayuda del sacagrapas iremos quitando esta zona de aquí. Y una vez que lo huequemos, tendremos que desenchufar la luz interior. Retirado el tapizado parcialmente, podremos tener acceso a esta goma, que es la que saca el cableado hacia el paragolpes. Aquí vamos a realizarle un orificio para pasar el cableado al interior. Eso sí, tener mucho cuidado de no dañar este cableado. Hemos dejado colocada la base de enchufe y si os fijáis bien, la apertura la hacemos de forma lateral, porque si la ponemos para que abra hacia la parte superior, nos tocaría en el paragolpes y tendríamos que hacer un recorte mayor. Sujetamos mediante las bridas incluidas en el kit el cableado al cuerpo central del enganche. Y ahora, aprovechando el orificio que hemos realizado, pasaremos la manguera al interior. Hemos dejado encintado el cableado y, como podéis ver, tenemos aquí disponible el positivo directo y el positivo de contacto hasta la base del enchufe. Si fuese necesario activar estas señales, tenemos los kits en la página web. La centralita tenemos dos opciones de sujeción, o bien a través de la anilla incluida o, como es en el caso, con la cinta adhesiva de doble cara incluida en el kit. En este caso lo meteremos dentro del paso de ruedas y lo sujetaremos ahí.
Para la colocación del punto de masa yo voy a utilizar un tornillo autorroscante. Este tornillo tiene la ventaja de que sin tener un orificio previo conseguiremos un buen punto de masa. Si os preguntáis cómo vamos a hacer la instalación, como os decía, todo lo haremos en esta parte trasera izquierda. Aquí tenemos el conector que va al piloto. De ahí cogeremos la señal de posición, tanto izquierda y derecha la cogeremos de ahí. Y en este cableado que baja por aquí, que va al paragolpes, cogeremos intermitente izquierdo, intermitente derecho, antiniebla y marcha atrás. En el cable que va al piloto lo cogeremos siempre antes del conector. Así si hay que cambiar o desmontar el piloto, lo tenemos más fácil. Cogeremos la señal de posición y la de freno. Eso sí, en este caso, para evitar tener que pasar el cable de posición hasta el otro lado, lo vamos a coger los dos en uno. Por eso tenemos puesto esta grapa cogiendo el cable marrón con el negro. Ahora la conectaremos al cable de posición, que es el cable verde con una tira negra. Cable negro-verde conectado al negro de nuestra instalación. Y recordar que lleva el puente con el cable marrón, para así alimentar las dos posiciones. En el cable verde con una tira de color marroncito, como veis aquí, tenemos la señal de freno. Pondremos el cable rojo de nuestra instalación. En el cableado que va al paragolpes serán 4 los cables que vayamos a conectar. En este rojo conectaremos el intermitente derecho, que es el cable verde de nuestra instalación. En el cable azul con una línea negra conectaremos el intermitente izquierdo. Eso sí, como siempre os recuerdo, comprobar vosotros mediante la punta de pruebas que las señales que os estoy diciendo corresponden con los colores en vuestros vehículos. El cable marrón es el cable de señal de marcha atrás y el cable amarillo el de señal de antiniebla, que conectaremos con el cable azul de nuestra instalación. Si os fijáis bien, el corte de los cables los he hecho a escala, de tal forma que queda una instalación mucho más limpia a la hora de encintar. Y así, como veis, nos ha quedado la instalación. Hemos pasado el cable, sujetado con las bridas, y nos faltará ahora pasar el positivo hacia la parte delantera. En la puerta trasera izquierda retiraremos la goma y con ello nos ayudaremos a pasar la guía por esta zona de aquí hasta la parte delantera. Retiraremos el resto de goma. Como podéis ver, tenemos una grapa que sujeta el tapizado. Para evitar que el cable se nos quede por fuera del tapizado y que se pueda dañar, lo vamos a pasar al interior. Para ello, ahuecamos la grapa y lo pasaremos hasta el interior. Volvemos a introducir las grapas en su sitio. Con cuidado de no coger el cableado. En la puerta delantera izquierda quitaremos también la goma de contorno. Y en esta ocasión vamos a quitar esta moldura, la cual nos facilitará pasar el cableado en condiciones. Tenemos el cableado en la puerta delantera izquierda y lo vamos a pasar hasta la caja de fusibles. La caja de fusibles la tenemos aquí, en esta zona. En este caso yo voy a utilizar un robacorrientes de fusible para conectarlo. Tener en cuenta que estos robacorrientes son de los conectores micro. Para pasar el cableado no vamos a destapizar esta zona de aquí, tan solo nos ayudaremos de las manos y ahora por la parte de abajo con la espátula. Ya lo tenemos pasado. Cogeremos el fusible con positivo directo, que en este caso vamos a elegir este de 20 amperios. Lo extraemos y buscamos cuál de los dos bornes es el que nos llega el positivo continuo. Tener muy presente la posición en la que va el robacorrientes de fusible. En este caso la entrada lo hace por este lado y la salida la tiene en el contrario.
Realizado el conexionado del cable de positivo, podremos realizar la comprobación. Terminados estos pasos, procedemos a montar el paragolpes y después haremos el recorte. El tornillo que tenemos de 6 lo introduciremos en este orificio y roscaremos sobre la chapita que hemos puesto anteriormente. En el lado izquierdo lo haremos igualmente. En este caso, como ya tenemos montado el paragolpes, para mí me resulta más sencillo realizar el corte mediante un taladro. Usaremos el lateral de la broca para realizar el corte. La ventaja de realizar el recorte mediante la broca es que dejamos un corte limpio. Tan solamente tenemos que eliminar esta imperfección que vemos aquí. Con la ayuda del estropajo de fibras, nos vemos en el siguiente vídeo.